Gracias principalmente, Padre, por la oportunidad que nos das de estar en esta reunión hermosa con estas personas, Señor, que son las personas a las cuales tú en esta oportunidad quieres hablarles. Señor, ponemos sus peticiones, sus necesidades en tus manos, Padre. Tú lo sabes todo, pero aprovechamos la oportunidad, Señor, para suplicarte por estas damas y por estos varones en esta hora. Te damos gracias, Señor del cielo. Ábrenos tu palabra, ábrenos el entendimiento y reprendemos todo lo que no sea tuyo, que quiera estorbar, Señor, el que reciban tu palabra. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, oh Dios del cielo. Amén, Señor, y amén. Damos gracias a Dios entonces, porque Dios buscó a un hombre y de ese hombre surge una nación, y esta nación que surge se llama Israel. Naturalmente el Señor primeramente quiere bendecirlos a ellos con este evangelio, pero Israel, después de conocer al Señor, lo que Dios esperaba era que ellos transmitieran el mensaje a la humanidad de un Dios grande, de un Dios poderoso, pero se perdieron. Y cuando digo se perdieron, porque llegaron a ciudades habitadas, a pueblos que ya existían y que eran pueblos que tenían costumbres diferentes a las cuales Dios les había establecido. Y ustedes mismos realmente, tal vez algunos habrán experimentado muchas veces el favor de una persona y cómo se siente cuando esas personas le hacen un favor a uno, pero uno está pasando por una necesidad que realmente el favor lo necesita. Y entonces uno sin recursos no queda más que estar agradecido con aquella persona, pero con el pasar del tiempo se da cuenta que ese afecto muchas veces se va diluyendo dentro de nosotros los seres humanos. Y así se fue diluyendo ese amor que Israel tenía para el Señor. Nacieron nuevas generaciones. Aquellas generaciones no habían sido partícipes de las experiencias maravillosas que el pueblo de Israel en su travesía por el desierto había degustado de parte de Dios. Aquella generación pasó en medio del mar y pasó en seco, porque dice la palabra que el Señor les abrió el mar. Sacó agua de una roca que le llamaban roca del pedernal para que ellos pudieran beber y en el desierto no se murieran de sed. Y durante 40 años Dios los sustentó con alimento, un alimento que caía del cielo, al cual le pusieron maná, y esto les alimentaba el Señor. Se aburrieron del maná, le protestaron al Señor, creo que fue una de las primeras protestas, y le dijeron: ya nos aburrimos de este alimento, ahora queremos comer carne. Y Dios en su benevolencia permitió que vinieran muchas codornices y les dio de comer carne hasta que quedaron totalmente satisfechos. Y así se fue realmente, fue la nación de Israel, pero llegó un momento en que las nuevas generaciones, por ejemplo, hermano Rudy, tú y yo pertenecemos a una generación y ustedes pertenecen a otra generación. Un día tendremos que acudir a una cita que todo ser humano tiene que acudir, si no es que Cristo viene antes, que es un enfrentamiento con la muerte. Y la Biblia nos capacita para eso, porque Cristo Jesús venció a la muerte y le dijo: muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y entonces, hablando de estas cosas, realmente generación tras generación, y se ha venido diluyendo la fe en Cristo Jesús. Y yo quiero contarle a usted a través de la Biblia una de esas etapas en las cuales Israel vivió
Israel fue llevado cautivo a un lugar que se llamaba Babilonia y pasaron ahí 70 años de esclavitud. Se llevaron principalmente a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? Para enseñarles su cultura, para enseñarles su idioma y para enseñarles sus costumbres. Y entonces, pero después de 70 años el Señor les hizo una promesa, que las promesas del Señor muchas veces el ser humano las olvida. Y dice que después de 70 años volvieron aquellas generaciones a Jerusalén. Quizá ya cuando estaban detenidos, estaban esclavizados, ellos le hacían promesas a Dios como las hacemos nosotros ahora. ¿Y cuándo es que le prometemos nosotros algo a Dios? Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Estoy seguro que cuando usted esté en la playa, que cuando usted está en un bar, que cuando usted está haciendo deporte, esto nos interesa, pero hablar con el Señor. Pero cuando estamos en la dificultad del hogar, de la vida, de situaciones que nos ocurren, entonces la mayoría, no me atrevo a decir todos, clamamos a Dios. Y este pueblo no fue la excepción. Cuando estaban en Babilonia, clamaban al Señor y de seguro le prometieron que iban a llevar una vida diferente. Ahora sí vamos a aprovechar. Y entonces fueron libertados de Babilonia. Y ahora entro yo con la ayuda de la palabra a platicarles sobre el libro de Ageo. Dice la palabra en el capítulo 1 que en el año segundo, oiga, del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino palabra del Señor. A esto se le llama hoy profecía. La Biblia está llena de profecías, sobre todo en el Antiguo Testamento, de profecías que Dios les dio cuando se encontraban realmente en apuros, cuando se encontraban realmente en necesidades extremas. Vino la palabra del Señor para decirles muchas veces: yo estoy contigo, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. ¿Hasta cuándo, Señor? Todos los días de tu vida estaré contigo. Y eso refrescaba en un momento de debilidad al pueblo, refrescaba en un momento de debilidad a los individuos que confiaban en el Señor. Pero después de la cautividad, yo no sé qué, hicieron promesas, dice aquí la palabra del Señor. Y entonces, pero se olvidaron de las promesas. En esta trayectoria he escuchado tantas cosas. He escuchado de gente que ha estado grave, que realmente hasta el médico dice: este ya no va a seguir viviendo, pero como la última palabra no lo tienen los médicos, la tiene el Señor. De esas camas los ha levantado y con el pasar del tiempo las promesas se olvidaron. Gente que ha estado detenida muchas veces, estar detrás de las rejas, estar viviendo esas experiencias que no se las deseamos a nadie. Uno tiene que clamar a Dios. Y Dios muchas veces en su benevolencia pasa por alto nuestras transgresiones, pasa por alto nuestro caminar, pero no lo engañamos. ¿Sabe cómo se le llama eso? Gracia. Y el Señor te saca. Y esto fue con el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel, cuando estuvo afuera, se acomodó. Se olvidaron ellos de las promesas. Se olvidaron todo esto. Pero resulta que en medio de aquella libertad, dentro de comillas, empezó a haber un caos. Y este caos era un caos espiritual. Dentro del canto que estábamos cantando, el Señor les dio un tip a sus discípulos, y es que buscaran el camino de Él. El que busca, no estoy hablando en este momento de una religión, si estoy hablando realmente del verdadero cristianismo, que es buscar al Señor. Dios va a mejorar tu vida.
Es imposible que no la mejore, pero no rodeado de muchas cosas como nos presentan a veces este evangelio. ¿Sabe qué es lo más tremendo en la vida? Somos nosotros. Y entonces Dios ofrece hacer una obra maravillosa en ti. Porque el que necesita un cambio no es Guatemala, eres tú, soy yo. Y ese cambio solamente puede venir de la presencia del Señor. Si Dios nos diera todas las cosas que nosotros queremos, que nosotros anhelamos, que nosotros deseamos, sin que haya un cambio en nuestra vida, nos vamos a volver personas egocentristas, personas prepotentes, personas que vamos a creer que por nuestras habilidades estamos saliendo adelante. Pero qué lindo es reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, se lo debemos a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Israel se olvidó y entonces Dios tuvo que levantar un hombre al cual le habló, al cual le puso una carga, al cual le dio una encomienda. Y el hombre que Dios le daba una encomienda, era una encomienda que a veces tenían miedo de dar, pero dice Jeremías que como un fuego dentro de su estómago, dentro de su vientre, que le quemaba cuando él decía: ya no voy a dar la palabra de Dios, solo me trae problemas. Pero tomaba en un momento, él se concentraba y decía no. Y había un fuego que le quemaba sus entrañas hasta que daba el mensaje que Dios le había puesto. No es la excepción en este libro. Por eso yo le leía y dice que en el año segundo del rey Darío, este era el gobernante, este era el presidente, podríamos decir en ese momento, vino la palabra del profeta Ageo a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Ese era el líder religioso, si usted quiere que le llamemos, era el sacerdote en ese momento. Y dice que vino al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, vino la palabra del Señor, vino al gobernante, vino al hombre espiritual, porque habían perdido la visión y la concentración de la palabra del Señor y estaban viviendo una vida terrible. Estaban viviendo una pobreza, estaban viviendo una gran escasez, estaban viviendo una situación extremadamente difícil. Pero viene la palabra del Señor. ¿Sabe cuándo necesitamos la palabra del Señor? Cuando hemos perdido el rumbo, cuando hemos perdido la brújula, cuando creemos nosotros que únicamente cuentan nuestros pensamientos y nuestras formas de ser. No, tiene que estar Dios en el asunto, porque si no el hombre va a fracasar tarde o temprano. Y qué terrible es fracasar tarde, porque eso está hablando de la vejez. Satanás arruinó nuestra juventud, arruinó nuestros mejores años. Pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y entonces, oiga, le dice el profeta: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. ¿Para qué me voy a volver al Señor ahora que estoy joven? Quiero aprovechar mi juventud. Cuando ya tengo un hogar, cuando ya sea viejo, entonces buscaré las cosas del Señor, pero ahora déjenme vivir mi vida. Así estaban pensando ellos, se olvidaron de las promesas. Y entonces Dios levanta un profeta que traía una palabra, como un shofar. ¿Conocen ustedes lo que es un shofar? El shofar es un cuerno de carnero que lo cortaban. Que seguramente lo ponían a curtirlo o al sol, y luego de que estaba seco el cuerno de carnero lo utilizaban
como una trompeta y emitía un sonido bien fuerte. Y entonces el cuerno de carnero servía para despertar a los que estaban dormidos. Ahora la palabra de Dios viene como el sonido de un cuerno de carnero. ¿Por qué? Porque Dios quería despertar a su pueblo que se había dormido, y su pueblo estaba en extremada necesidad, en extremada pobreza. Y entonces viene, ¿y a quién le habla? Dice acá: entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, como el sonido de shofar, diciendo: ¿es acaso tiempo que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? ¿Cuál casa? ¿Cuál casa? La casa del Señor. Porque antes se usaban templos en este momento, y había habido un templo suntuoso, maravilloso, que se conoce en la Biblia como el templo de Salomón. Un templo hecho con tanto ahínco, con tanto amor, con tanta esplendidez. Era un templo que realmente hoy fuera una de las maravillas del mundo. Y lo hicieron para el Señor. Y cuando iban a inaugurar ese templo, Dios estaba tan agradecido por el esfuerzo que había hecho aquella gente, no por el oro, no por la plata, no por el mármol, porque todo eso le pertenece a Dios, sino por el esfuerzo humano, por el amor que aquellos hombres habían desatado para hacer ese templo. Pero resulta que ese pueblo que hizo ese templo se perdió en la idolatría, se perdió en la religión y empezó a adorar a lo que no es Dios. Y Dios entonces hizo sus maletas, se salió de aquel templo y se fue. Y ellos seguían jugando a la religión y ellos seguían haciendo culto, pero Dios ya no estaba ahí. Entonces Dios ofreció y dijo: me voy a hacer mi propio templo, un templo que no sea hecho por manos humanas. Me voy a hacer. ¿Y sabe qué escogió? Lo escogió a usted. Y dice la palabra que todo aquel que hoy recibe a Cristo se constituye en el templo del Espíritu Santo. Me voy a hacer un templo no hecho por manos humanas, pero empieza aquí esto. Y entonces el Señor dice: ¿es acaso tiempo que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? ¿Cuál casa? La casa del Señor. Estaba derruida. Yo le acabo de decir que hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde Dios quiere morar. Y Dios todavía le pregunta a usted, a través de un hombre, a través de una persona: ¿quieres recibir a Cristo? Voy a cambiar esto. Y esta tarde el Señor lo confronta a usted a través de la palabra. ¿Quiere ser mi templo? ¿Quién vive en el templo del Señor? Ahí no viven ratas, ahí no viven lo inmundo, ahí no viven serpientes. Ahí vive el Señor en su templo. Él es el que gobierna. Todavía nos preguntan: ¿quieres recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Lo voy a pensar. ¿Qué tienes tú de bueno? Perdona, ¿qué tienes tú de bueno? ¿Qué tengo yo de bueno? No tenemos absolutamente nada para que Dios quiera morar en nosotros, pero lo pide, lo hace por su misericordia, porque no solamente va a morar en nosotros, sino que nos propone esta salvación tan grande y maravillosa. La casa estaba desolada, ninguno se interesaba. ¿En qué tenían interés? En su propia vida. ¿Quién? El pueblo de Israel. ¿Quiénes son? A los que sacó Dios de la esclavitud, a los que no tenían comida, a los que no tenían agua, a los que los echaban de todos lados, a los que ninguno los quería, a los que Dios escogió. Pero ahora la conducta de este pueblo era una indiferencia total a las cosas del Señor. ¿Saben qué estaban pensando? Todavía no es tiempo, decía, de que se haga la casa del Señor, porque estaban pensando en el templo que se conoce como el templo de Salomón, la suntuosidad del templo.
Por eso es que nosotros los hombres andamos buscando poner muchas cosas atractivas en un lugar. Pero así como va a un lugar de eso, Dios está aquí en esta tarde porque Él ofreció estar, porque dijo: donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí voy a estar yo. Ahí voy a estar yo. Y entonces viene y hace la pregunta: ¿es acaso tiempo de que vosotros habiten en buenas casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor: considerad bien vuestros caminos. Ahora ya entró en otra fase. Piensa bien la clase de vida que estás llevando. Considérala. Considera. Te pagaron ayer y a los 2 días ya no tienes dinero. No tienes abundancia. Te dan ganas de buscar otro trabajo. Te dan ganas de llevar, de meterte a estudiar diferentes carreras. No es la carrera, es el Señor el que cambia el camino de las personas. Ni siquiera quiero que te hagas evangélico. Quiero que creas en Cristo Jesús y su palabra, porque el que cambia se llama Jesucristo. Y puedes ver gente que canta, que predica, pero obsérvalo bien, porque si no hay un cambio en la vida de ellos, ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio que cambia, que transforma a las personas. No somos buenos los cristianos evangélicos, pero seguimos en el evangelio porque Dios prometió cambiarnos, porque dice la palabra que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces no nos deja con esas costumbres, no es necesario. Tú necesitas un cambio de vida, no es de trabajo, no es de cultura, no es de país, cambio de vida. Y el único que puede cambiar tu vida se llama Jesucristo. Consideren bien sus caminos. Mediten. En algunas oportunidades les he dicho, algunos de aquí se casaron, algunos y algunas querían ser felices. Qué chasco tan grande se llevaron. Porque el único que te puede hacer feliz es el Señor. Y tienes que buscar y tienes que ver a una mujer y tienes que buscar y tienes que ver a un hombre que tenga temor del Señor. Cuando hablo de temor del Señor, hablo de reverencia. Y que cuando tú quieres ir al mar, que cuando quieres ir a la fiesta, que cuando quieres ir a la discoteca, el hombre o la mujer te dice, no, porque tengo que buscar de Dios. Pero eso no quieren ustedes. Ustedes no quieren eso. Eso no quieren las mujeres. Perdone, como dicen los argentinos, quieren la joda. Eso es lo que quieren, la diversión, las discotecas, se pasa. Te vas a volver viejo. Yo conocí a Selvin con su pelo negro. Ya tiene canitas. No como yo les gano a todos. Pero algunos no tienen canas, pero tampoco tienen pelo. Para que nos riamos todos completos, ¿ah? Pasa, pasa, pasa. Usted está acumulando para el futuro. Y entonces el Señor les da a explicar. Esta gente estaba empobrecida. Esta gente no le iba bien. ¿Pero por qué no me va bien? Hago esto, hago lo otro, trabajo, soy honesto, soy aquí, son allá. Se olvidaron del Señor. No es suficiente. No es suficiente no fumar, no es suficiente ser drogo, no es suficiente no alcoholizarse, no es suficiente. Eso no es suficiente.
Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Mientras tanto Él está cerca, llámenle. Oiga, entonces, consideren bien, pongan atención a sus caminos. Siembran mucho, trabajan mucho, pero generan poco. Coméis, pero no hay suficiente. Siempre estamos con hambre, pero no hambre solo de comida. Los medios nos pasan diversiones. Ay, yo quisiera eso. Ay, yo quisiera lo otro. Ay, yo quisiera el nuevo celular que salió. Ay, yo quisiera. Ese es el hambre. No estás saciado. Una pregunta para las señoras y señoritas. ¿Cuántos pares de zapatos tienen? Solo uno. Ah, la que tenga solo uno, digan, le voy a regalar un par. No te creo. No te creo que sea chancletas tienes. O tienes Ginas Guachalal. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu alma está insaciable. Tienes 10 pares de zapatos, tienes 5, tienes 6, tienes 50, pero solo tienes un par de pies. ¡Ay! Triste, porque no tengo que ponerme. No es cierto. Nunca te he visto desnuda yo aquí en este lugar. Pero así estaban pensando. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se llene nuestro ser. Para que os saciéis. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Esto, la embriaguez habla de alegría, habla de felicidad, habla de acción de gracias. Os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe salario lo recibe en bolsa rota. Te pagaron ayer y a los 2 días ya no tienes, o ya lo debes. Peor con los colombianos, va, que él es francés. Nosotros. Sí. Entonces el Señor les está haciendo ver por qué no les está yendo bien. Medite por favor usted, amiga. Medite por favor usted, amigo. Medite. Y entonces, oiga, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. ¿Glorifica usted realmente al Señor? ¿Lo glorifica con las acciones de su vida? ¿Lo glorifica cuando va a comer sus alimentos? ¿Lo glorifica todos los días cuando pasa el umbral de esta puerta y dice, Señor, muchas gracias por mi trabajo? Tengo un hijo. Tengo varios, pero especialmente este, que empezó con quisquilloso de que no me gusta donde trabajo. ¿Y cuánto ganas? Le dije, gano como 8,000 o 10,000. Pucha, le dije, por lo que vos ganás, pueden contratar 3 personas. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Como no me hizo caso, se lo quitaron. Sí. No somos indispensables. El único indispensable se llama Dios. Él. Y entonces viene el Señor. Esperan mucho, pero que hay poco. Y lo que traéis a casa, no lo recibo. Yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de que mi casa está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa, porque cree encontrar un buen ambiente allí. Por tanto, por causa vuestra, los cielos, se le ha dicho a los cielos, se le dio orden a los cielos, que no derramaran lluvia. Se le ha dado órdenes a los cielos ahora, derramen toda la lluvia. Y hay catástrofes tremendas. ¿Sabe a consecuencia de qué? Del pecado, y que nosotros no hemos respetado a la naturaleza.
Y dice la palabra que la naturaleza gime con dolores de parto, aquellos dolores que las que han tenido hijos sabrán. Ay, 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 ya voy a dar a luz. Todavía no. Esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque cuando los hijos de Dios se manifiesten, la naturaleza misma también sufrirá un cambio glorioso también. Pero a consecuencia del pecado y de la indiferencia de los seres humanos, la naturaleza misma gime con dolores de parto. Por eso en esta tarde consideremos bien nuestros caminos. Volvámonos al Señor. Y las cosas van a cambiar en su vida. Y vendrá algo que dejó el Señor escrito acá, o dejó dicho. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a vosotros. Y entonces la gente cree que no tenemos problemas. La gente cree que estamos sin ninguna situación. No, tenemos muchos problemas. Tenemos situaciones difíciles, pero tenemos a un Dios más grande que todos los problemas. Alabe el nombre del Señor. Vamos a quedarnos hasta aquí en esta tarde y en el nombre de Cristo Jesús. Yo quisiera en esta tarde